Bueno, vamos a trabajar en esta clase algo que se llama reacciones no elementales, ¿sí? Reacciones no elementales. Y bueno, pues vamos a recordar que es una reacción elemental. Una reacción elemental nosotros lo definimos como una reacción química que puede ser representada por una estequiometría global, ¿no? Pero que el orden de la reacción coincide con su coeficiente estequiométrico. Vamos a pensar en esta reacción química. Hidrógeno más bromo, que nos da 2HBr. Si nosotros consideramos, estamos conscientes que esta reacción es una estequiometría o una ecuación global. Si la reacción es elemental, ¿sí?, estamos considerando lo siguiente. Si la reacción es elemental, lo que estamos diciendo es que en el caso de que yo quiera escribir, por ejemplo, la velocidad de desaparición de hidrógeno, lo puedo describir como una constante cinética multiplicada por la concentración de hidrógeno por la concentración de bromo, elevados al coeficiente estequiométrico, que en este caso sería 1 y 1. Si esto se cumple, en ese momento decimos que la reacción es elemental. Es decir, a pesar que químicamente la reacción se lleva a cabo por diferentes mecanismos que pueden ocurrir, al menos la reacción global que pudiéramos considerar es la suma de todas las etapas que ocurren en el interior a nivel molecular, pues al final esa reacción general o estequiometría global tiene una característica, que los coeficientes que balancean esa reacción coinciden con el orden de reacción. Cuando no sucede esto, decimos que la reacción es no elemental. Y bueno, al decir que es no elemental, estamos considerando una serie de etapas que comúnmente se llaman mecanismos de reacción. Este mecanismo de reacción se propone químicamente, se busca la estrategia de analizar algunos componentes intermediarios. Vamos a pensar que esta reacción que conocemos como no elemental en realidad ocurre por una serie de caminos específicos. Es decir, que nosotros podemos considerar que ocurre porque se establece un equilibrio. Vamos a pensar que esa misma reacción química se ha propuesto un mecanismo. El mecanismo, como les comento nuevamente, ocurre o se establece por dos razones, porque conocemos químicamente qué reactivos o qué etapas o qué especies químicas se pueden formar. Vamos a considerar, por ejemplo, que para explicar esa reacción, dicen que primero el bromo lleva a cabo esta reacción química. Ese punto significa que es una especie química que puede dar lugar a una generalización, o generalmente se le puede llamar una especie activa o radical. Especie activa o sí, pensemos que es una especie activa. Cuando son dos especies diferentes se llama complejo activado. Y bueno, a esta etapa le llaman
iniciación. Y ahora en el mecanismo proponen que una especie de este bromo se encuentra con un hidrógeno, ¿sí? Y aquí proponen un sistema reversible y esto me va a producir HBr más otra especie inactiva, o otra especie activa, mejor dicho. A esta etapa le llaman propagación. Posteriormente dicen que este H punto se encuentra con un bromo. Y aquí ya la reacción es irreversible. Y proponen que esto da HBr más bromo punto. Entonces, de acuerdo con esta reacción, si nosotros observamos, vemos que la suma de todo este proceso tendría que explicar hidrógeno más bromo igual a 2HBr. Y vamos a ver si esto es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, dice, yo tengo esta especie química, que de alguna manera va a reaccionar. Si nosotros vemos esto, la especie que inicia, nos dicen que es esto. Entonces nosotros tendríamos como que estas dos reacciones. Si nosotros sumáramos, vean, esto aparentemente esto se cancelaría. Esto se cancelaría y esto se cancelaría. ¿Y qué nos quedaría como reacción global? Bromo más hidrógeno quedaría 2HBr. Y como podrán notar, esta ecuación es la estequiometría global. Y bueno, también nos dicen que esta reacción química como tal, así con este mecanismo, si aplicamos una expresión matemática o una relación matemática, nosotros pudiéramos demostrar que la velocidad cinética de formación de ácido bromhídrico estaría relacionada con una constante K1, concentración de H2, concentración de bromo a la 1 medio, y aquí abajo quedaría K2 más la concentración de HBr sobre bromo 2. Entonces, como ustedes podrán notar, pues no es una ecuación de primer orden, ¿verdad? Y no es una reacción que incluso tenga órdenes enteros. Aparentemente ahí hay expresiones con pues relaciones que son fracciones. Eso generalmente ocurre cuando el mecanismo, pues obviamente no es una reacción elemental, ¿no? Es una serie de etapas. Y bueno, entonces con ello conocemos esta expresión matemática. Si nosotros tuviéramos datos experimentales, si tuviéramos la concentración de bromo, la concentración de ácido bromhídrico, la concentración de hidrógeno, ya saben ustedes que K1 y K2 se pueden estimar, hacer una estimación de parámetros. Y bueno, esta es la estimación de parámetros que ya revisamos en la clase anterior. Pues bueno, ya ahora ya queda claro que es una reacción elemental, que es una reacción no elemental. Pues bueno, ahora vamos a pasar a dar lugar a algo que nos va a decir, bueno, ¿cómo obtenemos o cómo analizamos una reacción que en su momento pues tenga que ser elemental o que sea no elemental, o cómo la vamos a establecer? ¿Cuál es en su momento pues la teoría que debemos considerar para ello, para lograr nosotros
establecer o deducir un modelo matemático. Y bueno, para ello vamos a considerar, en primer lugar, para obtener un modelo matemático, necesitamos unas consideraciones. La primera, que cada una de las reacciones del mecanismo, cada una de las reacciones es elemental. Es decir, el primer caso que debemos considerar es que la reacción, cada una de las reacciones en el mecanismo que nosotros vamos a establecer, cada una de ellas la vamos a considerar que es elemental. En segundo lugar, vamos a considerar que la especie activa o de alguna manera como ustedes le quieran llamar, o intermediario, vamos a poner especie activa, intermediario, se aproxima al estado estacionario. ¿A qué se refiere ello? Que para la especie activa, que generalmente es la que tiene un asterisco, por ejemplo, de CA asterisco, o un punto con respecto a tiempo, tiende a cero. A eso se refiere el estado estacionario. Es decir, que la concentración global de esa especie o general tiende a cero. Entonces, etapa número 3, para yo obtener un mecanismo, la etapa número 3 es obtener la concentración sea asterisco en función de reactivos y productos. Bueno, dices, ok, en función de reactivos y productos. Y 4, sustituir sea asterisco en la expresión general de velocidad para una especie dada. Y bueno, pues de eso trata el ejercicio de hoy. Pues vamos a iniciar con un ejemplo, algo un poquito extenso, y va a ser lo siguiente. Vamos a considerar que nosotros queremos representar la siguiente reacción: A más 2B, que proporciona 2C más D. ¿Okay? Y queremos representar, pues obviamente, una expresión cinética. Lo que nosotros queremos es obtener una expresión cinética para A. Bueno, para ello vamos a partir que alguien nos comenta que puede haber dos mecanismos. Vamos a considerar el mecanismo A más B. Nos dicen que es una reacción reversible, que tiene una constante K1, K2, y aquí vamos a llamar a estrella más D. Ahora vamos a considerar que esta misma etapa, A punto o A estrella, como le queramos llamar, más B, realiza una reacción irreversible. Y de esta manera le llamamos mecanismo 1. Alguien más propone otro mecanismo, nos dice que puede ocurrir que A más B, tenemos la constante C1, ocurre C más A asterisco,
y que A asterisco más B, una constante K2, me proporciona C más D. Y a esto le llamamos mecanismo 2. Bueno, vamos a obtener entonces una expresión cinética a partir del mecanismo 1. Entonces vamos a iniciar usando el mecanismo 1. Y bueno, para iniciar con el mecanismo 1, nosotros sabemos que si yo quiero determinar cuál es la expresión cinética para A, ahora ya lo podemos hacer rápidamente. A es un reactivo, por eso es negativo. Sería Pero, K1 ajá, ok. K1, por la concentración de A por la concentración de B ajá, menos K2 por C A asterisco por CD. exactamente. Esa sería la expresión cinética para A. Vamos a escribir la expresión cinética para la especie asterisco, porque la regla me dice que cada una de las reacciones es elementales. La especie activa tengo que escribir su expresión y después la vamos a igualar a 0. Entonces, si nosotros queremos, podemos escribir todas las expresiones cinéticas. La otra sería una expresión para B, si quisiéramos obtenerla, y si no, no pasa nada, simplemente queremos para A. Punto. Si quisieran hacerlo para B, adelante, pero si no, solamente es para A. Pero como en la especie A aparece este asterisco, entonces lo que sí tenemos que plantear es la expresión matemática para esta especie. ¿Cómo sería? Pues sería K1, en la primera reacción sería K1, concentración de A, concentración de B. Estamos en el sentido de la primera, ¿no? Luego, resta, vería menos K2, concentración asterisco, por concentración de D. Pero después, asterisco se consume también y sería menos K3, ¿sí? C asterisco por CB. ¿Y por qué es menos? Porque lo estoy viendo como un reactivo y estoy poniendo aquí positivo. Si fuera negativo aquí, entonces sería otra cosa. Yo estoy suponiendo o estoy colocando de ese asterisco con respecto al tiempo. Aquí está como producto, por eso es positivo. Va en este sentido. CA1 por CAB por CB. Pero si lo veo de acá, estoy parado, ahora se va a consumir porque va a ir hacia acá. Como yo estoy queriendo la parte positiva de su concentración aquí, resta menos K2, C asterisco por CD. Y aquí se comporta como un reactivo nuevamente, menos K3, C asterisco por CB. Entonces, ya teniendo esta parte, ¿sí? Si están de acuerdo, vamos a aplicar el criterio. El criterio que dice que de ese asterisco o del estado estacionario, esto tiende a 0. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, doctor, inclusive creo que eso ya lo habíamos visto en una de las clases anteriores, porque justamente eso trata mi video. Ahí lo que haríamos es despejar K1 por CA por CB y después tomar como un denominador a CA asterisco para poder que quede K2 por CD y K3 por CB. Ok, sí, efectivamente. En el video que van a subir únicamente viene deducción de expresiones, nada más. No miramos como tal deducir un mecanismo, simplemente escribir la expresión. Aquí ya estamos en búsqueda de una expresión matemática, entonces
Cuando igualemos a 0 esto, pues nos va a quedar K1 CA por CD, ¿sí? Y eso va a ser igual a K2 CA asterisco CD, ¿sí? Más K3 CA asterisco por CB. Entonces vamos a factorizar CA asterisco. Si lo factorizamos me va a quedar K2 por CD más K3 por CB. Esto aplica prácticamente igual para la absorción, solo que esa especie activa, esa C asterisco, se llama sitio absorbido, es decir, donde va a depositarse el absorbente, ¿sí? Mejor dicho, el absorbato, que es la especie que queremos llevar a cabo su absorción. Entonces, C asterisco en función de las concentraciones de productos y de reactivos quedaría de esta manera. Y bueno, cuando ya obtenemos esto, la regla me dice que ahora voy a sustituir CA en la expresión general de velocidad para una especie dada. En este caso, mi especie en particular es A, ¿no? Entonces yo puedo escribir menos dCA con respecto al tiempo, y ustedes ya saben que esto es igual a menos RDA, y esto sería igual a K1 CA por CB, así como lo tenemos, pero ahora sería menos K2, concentración de D, y aquí voy a colocar, en lugar de C asterisco, voy a colocar la especie química que tenemos. Sería K2 CD, K3 por CD. ¿De acuerdo? Y entonces, como pueden ver, ya queda todo un modelo matemático en función de productos y de reactivos. Entonces aquí lo puedo ver menos RDA, K1 CA por CB. Y aquí puedo multiplicar K2 por CD por K2 CD, K3 CB. ¿Están de acuerdo aquí? Lo puedo ver así. K1 CA por CB. Todo esto sobre K2 CD más K3 por CB. Lo único que hice pues es colocar todo por una misma expresión. Bueno, aquí tengo un detalle, ¿verdad? Aquí tengo un detalle matemático, sería todo. Es decir, aquí tengo esta ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues puedo multiplicar K1 CA por CB por K2 CD, K3 CB, y aquí me va a quedar K2, K1, CA, CB, CD. Y todo esto sí va a quedarnos sobre K2, CD, K3 por CB. Entonces, ahora sí vamos a hacer esto. Sería simplificar, sería K1 multiplicado por K2, CA, CB, CD. Luego, más K1, CA, CB al cuadrado, por K3, menos K2, K1, CA, CB, CD. Que esto se va a cancelar. Entre D, K2 por concentración de D, concentración 3, concentración de B. Y entonces aquí me va a quedar menos RDA es igual a K1
CA por CB al cuadrado. K1 CA por CB al cuadrado, A por K3. Entonces, aquí vamos a poner K3 por K1 CA CB cuadrada. Y abajo queda K2, concentración de D, más K3, concentración de B. Y como pueden notar, pues hemos llegado a una expresión cinética de velocidad. Lo que podemos hacer es dividir todo entre K3. Me quedaría K1 CA por CB al cuadrado. Si divido todo entre K3, me quedaría K2 entre K3 CD más CB. Y entonces, de esta manera, esta es la expresión de velocidad. Por lo tanto, el modelo de Langmuir, que es para absorción, también se deduce de esta manera, solo que aquí se están utilizando expresiones matemáticas para sistemas homogéneos. En el caso de la absorción es un sistema heterogéneo, es un sistema sólido con una especie que va a llegar del estado líquido. Y en lugar de hablar de que hay una especie o especie activa o complejo activado, o lo que habíamos comentado, que incluso se puede ver como un radical libre, en realidad se refiere, en ese caso, para la absorción, como sitios activos. En el caso de absorción, el sólido se ve como una especie que tiene abundantes sitios activos en donde el absorbato se puede, pues, quedar de alguna manera absorbido. Y hay un balance que se llama balance de sitios. Entonces, así se hace en el caso de la absorción, lo vamos a ver más adelante. Por ello no quise irme hoy luego con el tema de absorción, porque cuando toquemos el método de Langmuir, pues ya va a tener, Vanessa, una idea de dónde vino, porque es una expresión que divide, pero tiene que ver también con un mecanismo. Lo que ahí se propone es cuál es la etapa o la serie de caminos que sigue tu adsorbato para llegar a la superficie del absorbente. Y en función de los diferentes mecanismos que se han propuesto, es que surgen los modelos de Langmuir, el modelo de Temkin y otros modelos matemáticos. Por ello, lo más fácil a veces es obtener mi variable, mi cantidad Q, que se denomina cantidad de absorbente, miligramo de adsorbato por gramo de absorbente, y en función de un análisis que le hago a este tipo de datos, yo puedo tener una idea más o menos de qué tipo de mecanismo sugiere. Y ese tipo de mecanismo es una serie de etapas que se han propuesto para dar lugar a una explicación de cómo ocurre una disociación. Y bueno, pues en este caso ustedes dirán, bueno, ¿y cómo puedo obtener la expresión para RB, para RC, para RD? Pues muy sencillo, si ustedes se van al mecanismo global, bueno, mejor dicho, a la estequiometría general o estequiometría. Si nos vamos ahí, recordarán ustedes que ya en su momento miramos que una ecuación de ese tipo, tú puedes decir menos R de A, que es la ley de velocidad, lo divides entre el coeficiente, en este caso es 1, y esto tendría que ser igual a menos R de B, o sea, con los reactivos, sobre 2. Esto tendría que ser igual a los productos RC, ahora R es positiva porque es un producto, sobre 2, y RD sería positivo entre D1. Si tú ya conoces la expresión para RDA, pues tú pudieras notar fácilmente que R de B o menos R de B es 2 veces menos R de A. Entonces, sin ningún problema, tú podrías decir que sería 2 K1 CA CB al cuadrado entre D K2
sobre K3, concentración de D más concentración de B. Y así, si quieres calcularlo para RDC, pues RDC también es 2 veces RDA, y RDD es igual a menos RDA. Entonces, de esa manera puedes aplicar y obtener las expresiones para los otros reactivos. Y bueno, esto es para el mecanismo 1. ¿Ok? Luego vamos a ver, en un momento al regreso, vamos a ver qué pasa para el mecanismo 2, qué es lo que obtenemos en el mecanismo 2. Y para ello, pues tenemos que llevar a cabo pues otra etapa, ¿no? Bueno, otro camino similar en donde vamos a desarrollar. Ahora, ¿cuál va a ser el mejor mecanismo para representarlo? Bueno, ustedes van a tener los dos modelos matemáticos que han deducido y con los datos experimentales que tengan, el que mejor ajuste de acuerdo al método de estimación de parámetros que yo les mencioné en la clase anterior, pues ustedes van a decidir cuál de los dos mecanismos sería el más adecuado para representar sus datos. O de otra manera, si a nivel laboratorio tú tienes la evidencia que A asterisco y C se producen ya en una etapa temprana, pues tiene que ser el mecanismo 2. O si ves que C tarda en aparecer, pues muy probablemente el mecanismo 1 representa que C es el último en formarse. Entonces, de esa manera, pues tú puedes tener evidencias de qué tipo de mecanismo ocurre. Pues bueno, en un momentito regresamos para hacer el mecanismo 2. Bueno, pues vamos a continuar ahora para la etapa 2 o para el mecanismo número 2. Para el mecanismo número 2, de acuerdo a cómo tenemos esto, si obtenemos una expresión para A, pues aquí sería directamente, como pueden ver, A en el mecanismo 2, pues simplemente es un reactivo. Sería menos PCA con respecto al tiempo, sería K1 CA por CB. Y pues prácticamente terminamos porque ese modelo matemático no tiene implícito el consumo de A, asterisco. Entonces, no obstante, si nosotros, o sea, aquí ya terminamos. Ese sería el modelo si queremos para A. Si nosotros quisiéramos hacer el balance para las otras especies, por ejemplo, para B, pues tendríamos que DCB con respecto al tiempo, porque B es un reactivo, sería aquí una suma. Sería K1 C asterisco por CB. ¿Por qué una suma? Acuérdense que si los dos están como reactivos y como tengo el menos de la concentración, pues sería K1 por CA por CB y menos K2 C asterisco CB asterisco. Entonces en este caso sería más K2 C asterisco por CB, que eso es lo que me quedaría. ¿Ok? Hasta ahí, ¿de acuerdo? Saben que es porque tiene Este, el menos nada más. ¿Sí? pero creo que el primero, doctor, no sería C asterisco, es K1 por CA por CB, más K2 por C asterisco por CB. No, porque es A, no es asterisco. Solo eso el balance para A. Y A nada más está en la primera reacción. Ah, no, pero es que ya ve que igual en la primera reacción es A más B, que da C más A asterisco. O sea, esa la primera parte, la de K1. Ajá, pues sería K1, o sea, si tú quieres verlo para este, Ajá. sería pues K1 por CA por CB para A. Ajá, pero es que, Pero A ya no ajá. se consume en otro lado. A ya no No, pero para aparece B, aquí. Ah, para o sea, si se B. toma, Así. ajá, si se toma en B, sería Ajá. K1 por CA por CB, no por C asterisco, creo. A ver, si es para B, aquí sería Ajá, concentración de A por concentración de B, K1. Eso ajá, sería pero usted esta tiene parte. ahí K1 C asterisco por CB. ¿Sí lo ve? Ajá, CC, ¿verdad? No, es que aquí, ah, A ver,
Aquí sería K1 Es que ya ve CA que por es A CB. más B. Ajá. O sea, aquí tendría que ser CA por CB. Y aquí Ajá, CA asterisco por CB. ajá, sí. Pero ese K1 es por A y por B. Y usted lo tiene por A asterisco y por B. Ok, este sí, No sé este si ya lo sería vio. A por B, sin nada más, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí, por B. Ajá. Y los segundos sí ya está bien. Ok. Y ahora, pues por ejemplo, si nosotros queremos, vamos a sustituir, si queremos el balance para DC, a ver, con respecto al tiempo, C, ¿cómo sería? Pues en este caso C se produce, entonces sería K1 CA por CB, ¿sí? Por CB, más K2 C asterisco CB. Y ahora, ¿cómo sería concentración de D con respecto al tiempo? Pues en este caso D únicamente se produce en la última. Sería K2 C asterisco por B. C asterisco por B. Ahora vamos a hacer el balance pues, de la especie activa. DSA asterisco con respecto al tiempo. ¿Cuánto sería DSA asterisco con respecto al tiempo? Pues sería K1 CA por CB. Entonces K1 CA por CB. ¿De acuerdo? Y Luego sería luego menos, menos, porque como está en la parte de los reactivos, ajá, K2 por C asterisco más por CB. exactamente. Y ahora vamos a aplicar, ya tenemos todos los balances, y vamos a aplicar que DCA asterisco con respecto al tiempo es igual a cero, por el estado es casi estacionario. Entonces me quedaría K1 CA por CB menos K2 CA asterisco por CB igual a cero. De aquí me queda que C asterisco es igual a K1 CA por CB. Dividimos entre D K2 por CB. Se cancelaría y me queda K1 sobre K2 por CA. Ahora, pues ya teniendo C asterisco, yo puedo determinar, por ejemplo, CA o menos R de A, pues no depende de esa especie activa, de CA por CB. Pero menos R de B, sí, sería K1 CA por CB más K2. En lugar de C asterisco voy a poner K1 sobre K2 CA por CB. Se cancela K2, me queda K1 y sería 2 K1 CA por CB. Y ahora si yo quiero D de CD con respecto al tiempo, sería K2, C asterisco sería K1 sobre K2, K1 sobre K2 por CA por CB, se cancela esto y me queda K1 CA por CB. Y finalmente, si yo quiero calcular, bueno, en este caso sería DCD y tenemos DCC, si lo quisiéramos calcular, va a ser igual, ¿sí? Y bueno, pues de esto ya tenemos la expresión matemática que deseamos. De hecho, si lo hubiéramos querido hacer sin determinar la parte del C asterisco o la especie activa, simplemente con que tenemos esta expresión, hubiéramos podido hacer menos R de A entre D1, menos R de B entre D2, R de C entre D1, R de D entre D1, R de C creo estaba entre D2.
Y entonces hubiéramos dicho que menos R de B es 2 veces menos R de A, y efectivamente 2, aquí es K1 CA por CB, y nos queda 2K1 CA por CB. Listo, que es lo mismo que nos dio aquí. Y R de C, pues R de C va a ser igual, aquí tenemos un 2, R de C es igual a menos R de B. En la expresión de menos R de B, sabemos que esto es 2K1 CA por CB. Y que R de D es igual a menos R de A. Y R de A es 2, simplemente es K1 CA por CB. K1 CA por CB. ¿Qué fue lo que nos dio? K1 CA por CB. Y listo, entonces de esa manera nosotros podemos pues determinar las expresiones matemáticas que corresponden a un mecanismo. Ahora, si nosotros podemos o tenemos datos experimentales tanto de la concentración de reactivos como de productos, entonces podemos ajustar los modelos matemáticos o estimar los parámetros, y aquel que tenga una mejor predicción o un mejor ajuste a los datos, pues será el modelo cuyo mecanismo va a ser más válido, porque vamos a tener un soporte al menos matemático de que eso pudiera en su momento estar ocurriendo. Y bueno, pues de esa manera siempre va a ocurrir así. La siguiente clase vamos a ver el modelo de una cinética muy conocida en los aspectos biológicos, se llama modelo de Michaelis-Mente. Ese modelo es muy similar a esto en el sentido de que obtienes una expresión matemática que es una división. La diferencia es que ese modelo se puede linealizar, se puede hacer una cuestión matemática de tal manera que podemos formar una recta, una ecuación cuya fórmula sea y igual a mx más b. Y a partir de la pendiente y ordenada al origen, estimamos pues esas constantes K1, K2 o algo que se conoce ahí como velocidad máxima. De no ser el caso que no se pueda linealizar, pues hay paquetes matemáticos como Polymath o la manera en la que les enseñé la estimación de parámetros en Excel a través de lo que conocemos como la suma de de los errores relativos. Y con ello también podemos hacer una muy buena estimación, ¿sí? Pues bueno, no sé si hay dudas, Melissa. Si no, pues, pues nos vemos la siguiente clase y vamos a ver otro mecanismo, únicamente otro ejemplo, en ese caso del modelo de Michaelis, cómo se linealiza, cómo se puede resolver, y bueno, ya con ello pasar a la parte de absorción. No, doctor, yo estoy clara ahorita, por lo menos en esta parte de las matemáticas. Ok, bueno, Ujú. pues entonces al rato cargo los videos, todo, para que tengan la información necesaria y puedan realizar su tarea, ¿vale? Ok, doctor, sí, se lo Bueno, agradezco. pues excelente tarde, nos vemos. Igualmente, cuídese, nos Sí, vemos mañana. sí, adiós.